Buenos días, muchachos, jóvenes gramilianos. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de Historia del Perú. Quien les habla es la profesora Carmen Rosa Ramos y el primer tema que vamos a tocar es el de la República. Para poder hablar acerca de la historia de la República, que comienza desde inicios del siglo XIX, exactamente a partir de 1823 en adelante, tendríamos que citar a un historiador muy importante, que es Jorge Basadre. Jorge Basadre ha sido uno de los historiadores peruanos que más ha estudiado el tema de república y según él, nuestra historia republicana se divide en tres momentos muy importantes, que vendrían a ser el primer militarismo, el segundo militarismo y el tercer militarismo. Según él, el primer militarismo va a ser producto de una situación muy importante para el Perú, que sería un triunfo, el triunfo en la guerra de independencia. El segundo militarismo, por otra parte, va a ser aquel momento en el que se va a generar una vez más el ascenso de los caudillos militares al poder, pero ya no como consecuencia de un triunfo, sino esta vez de un fracaso. ¿A qué fracaso nos estamos refiriendo? De la guerra con Chile. Y tenemos también una tercera etapa, que es la del tercer militarismo, que se va a producir en la primera mitad del siglo XX y que ya no va a ser una situación generada por un problema interno, político, en nuestro país, sino más bien ya tiene que ver con un contexto mundial. Esta tercera etapa del militarismo está relacionado con lo que sería la crisis internacional del sistema capitalista, conocido también con el nombre del crack del 29. ¿Por qué se le llama así? Bueno, porque fue en el año de 1929, exactamente la fecha más crítica, el 29 de octubre de 1929, que se produjo la caída de la bolsa de valores en pues Nueva York, ¿no? Y eso afectó al mundo entero, por lo menos a aquellas naciones que tenían un sistema regido por el capitalismo, ¿no? Entonces el Perú no va a ser ajeno a esa situación, sino más bien se va a ver bastante afectado. Entonces vamos nosotros a ir parte por parte analizando cada periodo de los gobiernos militares y el día de hoy vamos a comenzar con el primer militarismo. ¿A qué se le llama primer militarismo? A la época que va entre 1827 y 1872, en la que se va a producir el ascenso de los militares al poder. ¿Quiénes son esos militares que van a subir al poder? Vendrían a ser aquellos que estuvieron participando en la guerra de independencia y que definitivamente pues jugaron un papel muy importante en batallas como la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, ¿no? Entonces aquí vemos una situación muy importante para la historia del Perú. Profesora, ¿y por qué los civiles no llegaron a gobernar en ese tiempo? No lo hicieron porque por aquellos tiempos la clase política y económica estaba bastante debilitada, así que los llamados al poder habrían de ser los militares, pero los militares permanentemente se pelearon. Ellos no ascendían al poder muchas veces por elecciones, ¿no? Sino a través de golpes, a través de caudillismo, ¿no? Y eso va a generar también una terrible inestabilidad, por lo menos en los primeros 2 décadas de inicios de nuestra vida republicana. Aquí vamos a analizar la situación del Perú a inicios del siglo XIX. Por ejemplo, en el ámbito territorial vamos a ver que el Perú se va a regir, al igual que todos los países de la región que había sido independizada en esos tiempos, en base a dos principios jurídicos, que serían el principio de uti possidetis y el principio de libre determinación. ¿Qué quiere decir uti possidetis? Quiere decir posee lo que has poseído, ¿no? Es decir, que el Perú va a conservar en su administración todo aquel territorio que anteriormente le había pertenecido, por lo menos según las leyes dadas por la corona española hasta el año de 1808. ¿Por qué se toma en cuenta el año de 1808? Porque luego de ese periodo es que van a darse inicio a una serie de revueltas, de rebeliones en el proceso de independencia en la región americana, y obviamente este principio va a señalar que toda situación vivida después de eso no debe ser considerado para establecer los límites entre las naciones que estaban surgiendo.
Y el otro principio es el de libre determinación, que señala que la voluntad ciudadana es la que también se debe tomar en cuenta. Es decir, que los ciudadanos deben decidir si su territorio formará parte de una nación o de repente de otra, ¿no? Por ejemplo, podríamos citar el caso de Jaén de Bracamonte, que anteriormente le había pertenecido al virreinato de Nueva Granada, posteriormente a la Gran Colombia. Pero en el proceso de independencia, cuando se le pregunta a los ciudadanos de esa zona si querían formar parte de la República del Perú, pues obviamente ellos van a votar a favor de esa medida, ¿no? Y Jaén de Bracamoros hoy en día pues forma parte del departamento de Cajamarca y justamente es una zona de frontera con el actual territorio de Ecuador. Entonces vemos aquí que la estructura territorial se configura bajo principios jurídicos. Profesora, ¿y esa estructura inicial se mantuvo y se mantiene hasta hoy en día? Lamentablemente no. A comienzos de la vida republicana, el Perú tenía una superficie que alcanzaba a ser aproximadamente de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y con el paso del tiempo, esa situación va a cambiar, ¿no? Va a ir perdiendo territorio poco a poco. También tenemos aquí una característica en el ámbito económico y social. Por ejemplo, vemos que en el ámbito social todavía se mantenía la esclavitud, la servidumbre, al igual que el latifundismo. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía había esclavos. O sea, a pesar de que en la proclamación dada por San Martín se planteaba, ¿no?, que desde ese momento se iba a abolir pues todo mecanismo de explotación, pues lamentablemente la situación del indio y el negro se siguió manteniendo. Siguieron siendo ellos, ¿no?, dos sectores muy afectados dentro de lo que vendría a ser pues la etapa inicial de la República. Y el latifundismo, que quiere decir que grandes extensiones de tierra seguían siendo administradas por pocas familias, por pocas manos, quienes eran los que explotaban definitivamente a estos grupos marginados. En el ámbito económico podríamos decir que casi todo el aparato productivo había quedado destruido durante el proceso de la guerra. ¿A qué nos referimos con eso? Las pequeñas industrias que había, los talleres artesanales, el comercio, el mismo transporte, ¿no?, que por ahí se venía todavía generando, había sido afectado en el proceso de la guerra. Entonces, para poder volver a articular la economía, se va a tardar un tiempo bastante considerable, ¿no? Al inicio de nuestra república también tuvimos pues que enfrentar el problema de la dependencia económica respecto de Inglaterra. O sea, nos habíamos liberado del yugo español, pero luego pasamos a depender económicamente y luego políticamente también del dominio inglés, que por aquel entonces era la primera potencia del mundo. ¿Y por qué de Inglaterra? Bueno, porque tenemos que recordar que cuando nosotros estábamos en el proceso de la independencia, pues los caudillos militares, los líderes de este proceso, como por ejemplo San Martín, promovieron la idea de que se necesitaba apoyo extranjero para poder consolidar este proceso. Es justamente cuando San Martín estaba dirigiendo el protectorado por aquí que solicitó un préstamo en el extranjero, el cual vino, pero meses más tarde, ¿no? Así que San Martín no le va a dar utilidad a esto, sino otro personaje que vendría a ser en este caso José de la Riva Agüero. Entonces, a partir de ahí, chicos, comienza la dependencia económica y también pues la deuda externa que hasta hoy en día pues ha venido creciendo y se ha vuelto prácticamente impagable, ¿no? Con otras naciones, por supuesto, ¿no? Con otros organismos, como por ejemplo hoy en día serían el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, etc. ¿A cuánto llegaba la población a comienzos del siglo XIX? Bueno, la población era de aproximadamente 1.500.000 habitantes. Imagínense ustedes todo el Perú, que era mucho más grande en ese tiempo que hoy en día, solamente pues concentraba en su interior a poco más de 1 millón de habitantes, ¿no? Había poca población, muchos habían muerto, obviamente como consecuencia de la guerra, y eso también afectaba a las actividades productivas, ¿no? La falta de mano de obra fue una situación que habría pues de vivirse por un periodo prolongado. Y a ellos súmale que van a seguir peleando todavía en la etapa inicial de la República, entonces
esta situación, ¿no?, va a conllevar a problemas bastante difíciles de solucionar, como es el caso de las actividades productivas, principalmente como la agricultura y la minería, ¿no? En el ámbito político, bueno, el Perú se va a regir a través de la primera constitución que se va a aprobar en el año de 1823, la que determina que el sistema de gobierno que se va a aplicar en nuestro territorio sería el de una república. Pero también recordemos que el Perú no solo tuvo una constitución, se dio más de una decena de constituciones a lo largo de la historia republicana y que muchas de ellas pues solamente representaban los intereses de algunos grupos económicos como también de caudillos militares. Muy bien, muchachos, entonces aquí hemos hecho un recuento respecto de lo que va a significar la etapa inicial de la República y posteriormente vamos a desarrollar las características de los sucesos más importantes, como la era del guano, como la guerra con Chile y otros aspectos más. Al otro lado de la pizarra, por aquí, les estoy dejando algunas preguntas para que ustedes puedan complementar la información, ¿no? Son 3 preguntas, la cuarta corresponde a lo que vendría a ser un mapa que van a tener que elaborar de inicios de la República del Perú y las otras de investigación que obviamente están relacionadas con lo que nosotros hemos tocado aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué era el latifundismo? ¿En qué año se abolió la esclavitud en el Perú? ¿Qué territorios fueron incorporados a la República del Perú? Con el principio de libre determinación. Eso, por ejemplo, ya lo habíamos mencionado al hablar de Jaén de Bracamoros, pero queda de parte de usted averiguar, profundizar un poco más respecto al tema. Muy bien, chicos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.